irle mal en este ramo, ¿ya? O sea, si se conectan, si leen los materiales que yo les voy a pasar, no debiéramos tener problemas. No debiéramos tener ningún problema, chiquillos. ¿Tienen dudas, consultas? Yo creo que van a ser 2 pruebas y un trabajo, chiquillos, ¿ya? Una prueba de derecho laboral, otra prueba de derecho comercial, y les voy a pedir un trabajo, que eso lo vamos a definir en el futuro. Voy a ver qué les pido. Al curso anterior le pedí cómo crear una empresa, se metieron en una página que se llama Empresa en un Día y me explicaron los pasos. Así de sencillo. Profe, hay que ingresar a tal página, hay que pinchar aquí, hay que pinchar acá, se manda una notaría, si no, para no ir a una notaría, lo hacemos con una firma digital, etcétera. Ahí, esa fue lo que se me ocurrió para el semestre anterior. Tal vez con ustedes podamos ver otra cosa. Dudas, consultas, chicos, hasta aquí. ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Quiere preguntarme algo? ¿Está todo claro? Profe, el horario va a ser a las 2:30, porque estaba como a las 11, creo, ¿o no? Sí, fue raro eso. Yo no sé por qué salía a las 11. Yo le envié a la secretaria y de hecho vi un correo de una compañera que me decía, profe, estoy a las 11 de la mañana esperándolo y le dije, bueno, ahora me di cuenta, le mandé un correo, le dije, la clase a las 2:30, ya, 14:30 horas. ¿Les parece que ocupemos siempre este mismo link? Para así evitar no tener yo que andar mandando más links toda la semana. Sí, profe, este link Sí, nomás. está bien. Ya, dejamos este link. Chicos, yo tengo entendido que ustedes son ya están como terminando, ¿no es cierto? Son de 5º año ustedes o de 4º año y están como ya cerrando el ciclo de la universidad, ¿no es cierto? O no estoy en lo cierto, o les faltan muchos años por salir. ¿Están terminando ya? Sí. Ya, bien. Entonces, chicos, lo que yo pretendo hacer es intentar darle un matiz a este curso lo más práctico posible, ¿ya? Lo más práctico posible quiero yo ser con ustedes. Y para eso, denme un segundo porque voy a descargar un material con el cual nosotros vamos a trabajar. Son 2 PowerPoint. Yo soy muy malo para los PowerPoint, chiquillos. No tengo habilidad para eso. Así que son bien fome. Pero es una por otra. Son muy fome mis PowerPoint, muy fome. Pero ahí está todo. O sea, no les voy a preguntar algo que esté afuera de los PowerPoint. Así es que yo creo que se los voy a pasar. Si ustedes me dejan un correo o me mandan un correo, mándenme un correo mejor, porque así lo voy a poder reenviar. Mi correo es jgutierrezg@ucm.cl. jgutierrezg@ucm.cl. De hecho, en el chat se los voy a escribir. jgutierrezg@ucm.cl. Ahí está, ese, ahí está. Ahí está. Entonces, que alguno de ustedes me envíe un correo y yo les hago llegar el material, ¿ya? Y ustedes se lo distribuyen entre ustedes. Les sugiero que hagan un WhatsApp o algo, así tenía el curso anterior, y toda la información se la traspasaban ahí. ¿Ya? También yo lo voy a subir a la página. Voy a subir los dos PowerPoint. Así es que me interesa a mí que ustedes lo sepan para tener la materia y la puedan leer antes de tener la clase, ¿ya? Porque es bien fome estar leyendo nomás, comentándole y que ustedes no me hagan ninguna pregunta. A mí me encantaría que ustedes me pudiesen hacer preguntas y viéramos
todo lo que ustedes quieran preguntarme. No hay ningún tema vedado aquí, ni mucho menos. Profe, ¿no va a usar la plataforma virtual, LMS, para subir archivos, cosas así? Sí. Sí, de hecho yo al curso anterior se lo subí ahí, pero, ¿saben? Algunos, profe, no tengo acceso, profe, se me bloqueó la clave. Siempre alguien salía con algo. Entonces prefiero también que me manden un correo y yo se lo paso al correo y ahí ustedes lo pueden masificar también. No, pero lo voy a subir, no tengo problema en subirlo. Durante la semana les voy a subir el PowerPoint al curso. Me interesa, quiero pasarles algo, esta clase. Va a ser un poco más cortita, chiquillo, el día de hoy. Va a ser un poco más corta. Admitir. Me faltaba gente aquí. Ya, ahí admitimos a alguien más. Me interesa, chiquillos, que podamos conversar de temas contingentes también y hacerlo lo más entretenido posible. Miren, yo no puedo hablarle a ustedes de derecho del trabajo, de derecho laboral, de tributo y de mil cosas si ustedes no saben o no conocen de qué se trata nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Aquí viene. ¿Lo admitimos? Ya, ahí admití a otra persona. Entonces yo necesito que podamos conversar acerca de esto. La clase hoy día va a ser un poco más corta, chiquillos, más introductoria. Probablemente estemos con esto de la introducción un par de semanas, tal vez esta y la otra. Me interesa estar, no sé, podemos estar hasta las 4 tal vez. Podemos terminar un poquito antes. Generalmente con el curso anterior también nos acomodamos bastante los horarios. Sí, la hora de entrada es a las 2:30. Ahí no puedo transar, chiquillos, pero podemos jugar, como son 2 horas, podemos jugar ahí con el recreo y no hacemos recreo y terminamos antes. Yo creo que eso nos conviene a todos. Ahí se traen su café, su jugo, lo que quieran y mientras yo les comparto la clase. Bien, chiquillos, lo que sí me interesa que ustedes puedan comprender en este curso es cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico. Más allá, chiquillos, más allá de que ustedes se vayan con conocimientos muy específicos, yo me sentiría mucho más retribuido o de alguna forma entendería que mi trabajo tuvo algún sentido si es que ustedes se van con una idea clara de cómo funciona la ley en Chile. Eso, yo creo que esa es mi gran meta. Más allá de que ustedes aprendan ciertos conceptos, qué es lo que es un contrato de trabajo, cuáles son las causales de término, cómo se le pone término a un contrato de trabajo, o en el derecho comercial, qué es una empresa, cómo se forma una empresa, cuáles son los tipos de empresa, cuáles son los requisitos para yo poder hacer una empresa, que sin duda es importante que a ustedes les interesa. Yo quiero que ustedes se vayan con la idea de decir, entiendo cómo funciona esto, el sistema legal en Chile. Entiendo cómo funciona la ley. No me sé todas las leyes, obvio, ni yo me las sé todas, pero entiendo cuál es la lógica que hay detrás. Y eso es lo que yo quiero que podamos conversar estas primeras clases antes de entrar a temas más duros, ¿ya? O más detallados. Ustedes saben que se viene el proceso constitucional en Chile y es sumamente importante que ustedes sepan esto. Es súper importante que ustedes conozcan cómo funciona nuestra constitución, qué es la constitución, para qué sirve, hay que cambiarla o no, etcétera. Cada uno puede tener su opinión, pero a mí me interesa poder dejarle darle la herramienta para que ustedes digan, oh, sería bueno cambiarla o no, yo creo que a lo mejor con reformarla estaríamos ok. De hecho, quiero destinarle una clase a ese tema. Quiero hacer eso porque se han hecho muchas caricaturas acerca de esto, de qué es lo que es la Constitución y para qué sirve y cómo... y cómo
Y ahí estamos admitiendo a otro compañero. Y cómo, si tenemos que reformarla o hay que cambiarla derechamente. Así es que vamos a ir con unos conceptos ahora, chiquillos. Voy a entrar a ciertas cosas. Me interesa que si ustedes me quieren hacer una pregunta, me interrumpen nomás. No me levanten la mano y todo, porque de repente no puedo ver toda la pantalla. Así es que, porque la tengo partida aquí con otro... con otras cosas. Así es que ustedes me dicen, profe, no entiendo esto, o profe, ¿qué quiere decir con esto? Pregúntenme lo que quieran, chiquillos. Yo soy juez, he trabajado en distintas materias, ahora trabajo en el área penal, pero antes era relator en la Corte de Apelaciones de Talca, he sido juez en materia laboral, he sido juez en materia de familia, he sido juez en cosas civiles, en realidad he estado en todas las áreas. Llevo ya 10 años en el Poder Judicial. Así es que tengo experiencia suficiente como para poder responderle dudas que a ustedes puedan tener, ¿ya? Ahora, si hay algo muy complejo, algo como súper específico que se me escape, me comprometo yo a la clase siguiente tenerle la respuesta como corresponde. Vamos primero con qué significa el derecho. ¿Qué es lo que es el derecho? ¿Ya? Quiero aquí hablarles un poquitito de las distintas acepciones que tiene la palabra derecho. Cuando decimos yo estudio derecho, o este es mi derecho, o Juan es un hombre de derecho, son distintos. Se fijan que es la misma palabra, pero ocupada en contextos diferentes, tiene significados diferentes. Entonces, hay un significado coloquial de la palabra derecho y hay otro significado técnico de la palabra derecho. ¿Ya? En el coloquial hay, chiquillos, mucho. El brazo derecho. Cuando viene caminando alguien y te hace una pregunta y te dice, ¿dónde está la cafetería? Tú le dices, siga derecho para allá. ¿Ah? Cuando yo corrijo a mi hijo, le digo, oye, ponte derecho. ¿Ah? Porque está todo doblado, es como enderezate, así, ponte derecho. ¿Ah? O el ejemplo que les puse hace un poco recién. Juan es derecho, para decir que es una persona correcta. ¿Ah? Incluso esto lo podemos ocupar para las cosas políticas, ¿no? Es como, oye, los políticos esperamos que sea gente derecha, ¿no? De gente correcta, gente honesta, gente proba. Para todo eso está la palabra derecho, ¿ya? Pero también tiene un sentido técnico y ese es el que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Y en el sentido técnico de la palabra, tenemos que también existe por ejemplo, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al derecho chileno, guarda relación con un fenómeno de la conducta humana más o menos evolucionada. Cuando uno dice que una sociedad se ordena conforme al derecho, estamos diciendo entonces que es una sociedad que tiene sus bases están fundadas en ciertas reglas, ¿ya? Ciertas reglas que tienen aspectos técnicos y que se van complejizando en el tiempo, ¿ya? Y por eso dice más o menos evolucionada, o sea, será más técnica, será más compleja de acuerdo a la evolución que tenga cada una de las normas que ellos tengan. Ahora, ese es un concepto o un sentido de la palabra derecho. Ahora tenemos otro, como una facultad. Cuando uno dice, Juan tiene derecho a, por ejemplo, Juan tiene derecho a reclamar la herencia de sus padres. Ahí está como una potestad, ¿no es cierto? Es una facultad que tiene un sujeto enfrente a otro o enfrente a otros, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la facultad de que nadie se meta a mi casa sin permiso, sin mi permiso. Entonces ese es mi derecho enfrente de toda la sociedad que me lo tiene que respetar. O sea, nadie puede entrar a mi casa sin mi permiso. Y quien lo haga comete un delito que se llama violación de morada. ¿Mm? Así que ahí tenemos un sentido técnico de la palabra derecho, ¿ya? Como una facultad, como una potestad de una persona enfrente de la comunidad toda o enfrente de otra persona. Por ejemplo, si yo yo voy a un almacén o voy al supermercado y tomo los productos que me llevo, no sé, una Coca-Cola, una cerveza, lo que sea,
y la pago, yo tengo el derecho a que el supermercado o la señora del kiosco del negocio me entregue lo que yo compré, ¿ya? Entonces ese es mi derecho. Oiga, yo tengo derecho a que usted me entregue lo que yo he comprado, por lo cual yo pagué. Así que ahí está este segundo concepto o acepción de la palabra derecho. Tenemos una tercera alternativa y que está dada por lo siguiente: es la potestad de todas las personas por el hecho de ser tales, ¿ya? Y aquí entramos en lo que conocemos como derechos humanos, ¿ya? O sea, yo tengo el derecho de ser tratado en igualdad de condiciones que otra persona por el simple hecho de ser un ser humano, ¿ya? De eso se tratan los derechos humanos. Los derechos humanos guardan relación con aquellas facultades, con aquellos atributos de la persona por el simple hecho de ser persona. Por ejemplo, yo tengo el derecho a tener un nombre. Y eso es por el simple hecho de que yo soy un ser humano. Tengo derecho a tener un domicilio, a tener una nacionalidad. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son derechos que están consagrados no solo en nuestro ordenamiento jurídico, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, ¿ya? En el mundo entero. Ahora, los derechos humanos han ido evolucionando, nacieron como derecho a la vida, como obvio a que no se me quite la vida, si no hay, obviamente una causa justificada para ello, y cuando digo justificada, por ejemplo, hay legítima defensa. Si yo estoy agrediendo a una persona con la intención de matarla, es muy probable que esa persona se vaya a defender con la misma intensidad, ¿ya? Así que podría yo perder la vida en aquello. O la guerra, por ejemplo, que están reguladas y están normadas. Pero en general uno tiene ese derecho por el hecho de tenerlo. Luego vienen los derechos políticos, que es la posibilidad de yo gozar de ciertas garantías para poder participar en la vida pública, ¿ya? Poder ser candidato a algo, tener derecho a voto, no solo a voz. Entonces, esta tercera acepción tiene que ver con derechos humanos, ¿ya? Y después vienen otros derechos que son los derechos sociales, que tienen que ver con educación, con salud, con vivienda, con la libertad de conciencia, etcétera, ¿ya? También desde la perspectiva técnica, bastante simple el ejemplo, pero tenemos otra acepción de la palabra derecho y tiene que ver con, por ejemplo, yo soy un profesor de derecho, en esta universidad existe, en la Universidad Católica del Maule existe la Escuela de Derecho, etcétera. Ya ahí hay otra acepción técnica de la palabra derecho. Y también se habla del derecho como un estado natural, ¿ya? Como, a ver, esto es un poquito parecido a los derechos humanos, pero yo lo veo como antes, ¿ya? Porque los derechos humanos, en cierta forma, son una creación, ¿no es cierto?, del ser humano. Pero aquí en esta acepción es una acepción más naturalista, por decirlo en cierta manera, que es el conjunto de normas y principios anteriores y superiores al ordenamiento jurídico y al Estado. Por eso les digo, es más natural, no tiene que ver con una creación propiamente tal de nosotros como personas, sino que son normas y principios que nosotros entendemos que están ahí porque están ahí. No es necesario escriturarlos, no es necesario que yo tenga que escribirlos en un pedazo de papel, en una constitución o en algo, para entender que son un derecho, ¿ya? Y aquí entramos a un área en donde esto algunos lo entienden y lo asocian mucho a un tema religioso, y que tiene que ver con que este orden natural, estas normas, estos principios anteriores y superiores al ordenamiento jurídico y al Estado, por supuesto, fueron dados por Dios, ¿ya? Entonces, por eso algunos dicen que haber despenalizado el aborto, o esta ley de aborto en 3 causales, pero que en realidad es despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias, es algo contrario al derecho natural, ¿ya? Porque
normalmente y naturalmente, una vez que hay concepción de un ser humano, vale decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y este óvulo se implanta correctamente en el útero de la mujer, lo que naturalmente va a venir ahí es un ser humano. ¿Ya? De hecho, algunos dicen que apenas producida la concepción, hay un ser humano ahí, está toda la carga genética de un ser humano. Por lo tanto, lo que viene después de eso, es simplemente el desarrollo y crecimiento de un ser humano. Que el ser humano no crece y se desarrolla solamente después de haber nacido o de haber terminado el proceso del parto, sino que eso se da dentro del cuerpo de la mujer, en donde este embrión empieza a desarrollarse y a crecer, y hasta, digamos, que llega el momento en que es expulsado del vientre materno. ¿Ya? Entonces, el crear una ley para no condenar bajo ciertos supuestos el interrumpir este proceso natural, independiente cuál sea la causa, el fundamento, que obviamente es discutible, se puede, no sé si hay violación o inviabilidad del feto o peligro de riesgo de la madre, independiente de la causal que a uno se le ocurra poner para entender de que interrumpir eso está bien, independiente de eso, es contrario a la naturaleza, puesto que si no hay intervención humana, lo que debió haber ocurrido ahí es el desarrollo de un ser humano. ¿Ya? Entonces, el permitir legalmente interrumpir eso sería contrario al derecho natural. Eso es lo que dicen algunas personas. ¿Ya? Estoy simplemente repitiendo lo que dicen algunas personas. Allá ustedes estarán de acuerdo o no, cada uno tiene su opinión en esto. Yo creo que no hay opiniones buenas u opiniones malas. Yo creo que lo que hay es opiniones fundadas o no fundadas. Yo creo que eso es muy importante. Cada vez que ustedes se vayan a hacer de una opinión en esto, chicos, que sea una opinión fundada, no por algo que vieron en Facebook o algo que vieron en Instagram o algo que vieron en Twitter o algo que vieron por ahí. No, que sea informado, que lo estudien, lo razonen, lo mediten y tomen una postura, una decisión. También está bien no tener postura. Yo creo que en esto tampoco hay que demonizar. Hay alguien que puede decir, ¿sabe? Yo me declaro en un estado de reflexión profunda y no sé de qué se trata esto y voy a esperar un poco a que esto evolucione, ¿ya? En fin, ahí está, chiquillos. Yo se los dejo ahí sentados, ¿ya? Ahora, quiero buscar algo antes de leerles un concepto de derecho. Denme un segundo, quiero bajar otro. Quiero bajar otro. Otro documento que tengo por aquí que se llama Introducción al Derecho. Vamos a ver si está por acá. Aquí está. Súper. Un segundo que abra el Word porque les quiero dar el concepto de derecho, pero les quiero decir un poco por qué se forma esto del derecho, por qué nace, y quiero hacer un par de reflexiones aquí. A ver. Ya. Lo primero que quiero decirles, chiquillos, es que, o sea, lo segundo, lo tercero, ya no sé en qué número vamos, que quiero decirles es lo siguiente. Nosotros, salvo excepciones, ¿no es cierto? El ser humano, por alguna razón, está hecho para vivir en comunidad, está hecho para vivir en sociedad, como lo quieran llamar. No estamos hechos para vivir solos, salvo contadas excepciones por ahí, o algún monje tibetano, o algún, digamos, hombre de campo que quiera vivir muy entre los cerros, solito por ahí, ya, se los concedo. Salvo contadas excepciones, la verdad es que el hombre en general está hecho para vivir en sociedad, ¿ya? Entonces,
Y esto evoca a que de alguna manera hay que organizar esto, hay que ordenarlo. No es posible vivir en una sociedad sin reglas claras. No es posible vivir en una sociedad sin saber lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. No es posible eso. Eso no tiene sentido, no tiene lógica que cada uno vivamos, imaginémonos aquí, imagino que todos son de Talca, la mayoría, que vivamos en Talca y que cada cual haga lo que quiera. O sea, en vez de andar por el lado derecho de la calle en vehículo, yo ando por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y yo lo quiero hacer. No es posible. O que un peatón diga, no, yo no voy a andar por la vereda, yo voy a andar por al medio de la calle. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta andar así. O el semáforo en rojo, para mí el rojo no es detenerme, es avanzar. O sea, no podemos vivir así. Tiene que haber un cierto orden. Ahora, ese orden tiene que estar legitimado, por supuesto. O sea, tienen que ser reglas que todos nosotros nos demos en un ambiente de discusión sano, pacífico, y que decidamos decir, ok, démonos estas reglas queremos para nosotros. Pero entender lo contrario, mejor es tomar la decisión de hacerme un monje tibetano, e incluso siendo un monje tienes que cumplir ciertas normas. Incluso una persona de campo que vive muy alejada entiende que hay ciertas reglas y ciertas cosas a las cuales uno tiene que adecuarse, ¿ya? Ahora, esto atribúyanselo, chiquillos, a quien ustedes quieran. Ustedes pueden decir esto es producto de simple evolución del ser humano, esto es simple evolución del cosmos, lo que ustedes quieran, o esto es algo como este derecho natural impuesto antes que el Estado, antes que el ordenamiento jurídico, que siempre ha estado ahí porque Dios lo creó, ¿ya? Como ustedes lo quieran tomar y abrazar, pero está. El hecho es que está. Así que resulta inevitable entonces que nosotros entendamos que para vivir en una sociedad tenemos que tener relaciones recíprocas, permanentes, de intercambio, de colaboración, de solidaridad y también de conflicto, ¿ya? También de conflicto. Entonces, aquí hay que entender de que el hecho de vivir en sociedad siempre al hombre le ha llevado a organizarse. Ya ven ustedes, no sé, el pueblo judío con los 10 mandamientos eran normas de conducta, que no eran solo 10, en realidad eran muchos más. Y eran normas que lo que buscaban era, por una parte espiritual, responder a lo que había en el corazón de Dios, ¿no es cierto?, para su pueblo, pero además buscaban dar cierto orden. Ordenar la casa, por decirlo así, decirle, oye, mira, esto pueden hacer y esto no se puede hacer. Y cada vez que resulta un conflicto, se resuelve de tal y cual manera. Entonces, vivir en sociedad per se implica colaboración, ¿ya? No podemos entender la idea de sociedad sin colaboración, como tampoco podemos entender la idea de sociedad sin conflicto. Son inherentes a el hecho de vivir en sociedad. O sea, yo diría que son elementos de la esencia. No puede haber una sociedad sin colaboración, como tampoco puede haber una sociedad sin conflicto. Siempre va a pasar esto. Siempre van a haber situaciones en que se va a requerir la colaboración y siempre van a haber situaciones en que va a haber conflicto. Lo importante es que ambas deben estar correctamente encausadas a través de las normas jurídicas, a través de las normas jurídicas, a través del derecho o a través de la ley, que para efectos de este curso es lo mismo, aunque no es lo mismo, pero vamos a decir que es lo mismo para no enredarnos, ¿ya? Así es que querer vivir en una sociedad y que no tenga conflicto es una contradicción. Uno no puede decir, oye, quisiera vivir en Chile, pero que no hayan problemas, viejo. ¿Por qué tenemos estos problemas? No, po. O sea, van a haber problemas, po, porque es y forma parte de la esencia de vivir en sociedad. Vivir en sociedad no puede ser sin entender que vamos a tener problemas. Y lo mismo, no podemos decir, oye, yo quiero vivir en una sociedad en donde
yo no quiero estar muy interesado en lo que hace el vecino, no me importa mucho lo que le pasa a mi prójimo, yo aquí me las bato solo, yo aquí estudié, me sacrifiqué, me saqué la miércoles, mis papás se sacaron la miércoles y yo logré lo que tenía, así que yo aquí que cada uno haga lo que pueda nomás para salir adelante porque la vida es así, y es dura y cuesta y todo. Eso es un contrasentido, porque vivir en sociedad implica colaborar. Por eso existen los impuestos. Aquí les voy a hacer un speech de los tributos. Los tributos, ¿qué es lo que buscan, chiquillos? Que más allá de qué tasa impositiva me van a poner, si voy a hacer en un régimen integrado o semi-integrado, o voy a estar en renta presunta. Miren, más allá de esas cosas técnicas, la razón de ser de una carga impositiva en cualquier país es buscar la colaboración. Nada más que eso. Es buscar que el que gana más aporte más para ayudar al que gana menos, que por cierto aporta menos. Ahora, no siempre eso es así, porque en el IVA, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, todos nosotros pagamos lo mismo, el 19%. Por ahí hay ciertas actividades que están exentas de IVA o les devuelven el IVA, como los camioneros y su impuesto ahí al diésel, ¿ya? Pero en general, todos pagamos IVA 19%. Entonces, el que gana 20 millones y va a comprar un kilo de pan, ¿cuánto paga impuestos? 19%. Y el que gana 300 lucas y va a comprar un kilo de pan, ¿cuánto paga impuestos? 19%. Ambos pagaron lo mismo de impuestos. Por eso se llama que es regresivo. ¿Por qué? Porque afecta al que gana menos, ¿ya? Pero, a diferencia de eso, hay un impuesto que se llama el impuesto a la renta, y que el impuesto a la renta tiene que ver con mis ingresos. Por lo tanto, a mayor ingreso, mayor impuesto. A menor ingreso, menor impuesto. E incluso hay algunos que están exentos de pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Porque hay ciertos tramos y que de ahí para arriba se pagan impuestos. ¿Pero a qué responde la lógica del impuesto? El impuesto responde a la lógica de la colaboración. ¿Ya? De que el Estado, o sea, todos nosotros, podamos disponer de recursos y poder distribuirlo y hacer obras que tengan directa relación con beneficiarnos a todos nosotros, ¿ya? Para hacer mejores hospitales, levantar mejores colegios, pavimentar nuestras carreteras, agrandar el aeropuerto, y piensen en cada cosa social que se hace, en el fondo responde al principio de vivir bajo un sistema de colaboración. Ahora, ideal sería que cada uno entendiera esto y lo pagara, digamos, gozosamente, ¿no? Pensando como, yo vivo en sociedad, por lo tanto, voy a hacer el aporte que corresponde. El problema es que eso no pasa, y por eso se crea la ley. Porque, en el fondo, esta es una opinión personal, en el corazón del hombre hay mucho, yo diría, egoísmo, ¿no? Y que cada uno quiere, y no se sacia, quiere tener más, y lo mejor, y lo último de moda, y si puedo ganar más plata, voy a querer ganar más plata, y como más. Son pocas las personas que van al revés, que van diciendo, quisiera ganar más para poder ayudar más. Entonces, eso no pasa, y como no pasa, entonces entra la ley, entra la norma de la sociedad, ¿no es cierto? La ley de la sociedad, que nos ponemos de acuerdo y decimos en un acto muy honesto, oye, reconozcamos que aquí nosotros por naturaleza y por esencia no somos caritativos, por lo tanto, por ley vamos a poner de que hay que pagar impuestos. Y el que no pague impuestos va a estar cometiendo un delito. ¿Ya? Vamos a agregar, aquí hay otro. Ya, había un compañero que está entrando. Entonces, eso por una parte. Entonces, el problema que tenemos con los impuestos y con el vivir en sociedad es que estamos en una sociedad muy individualista y que no entiende que tenemos que vivir en colaboración. Por lo tanto, cualquier cosa que busque el hecho de colaborar, como que lo va a ver como una carga y lo va a ver como algo malo y que no es bueno y esto no me gusta y me veo complejizado con esto, y etcétera, y le va a poner 1000 trabas al asunto. Y por eso la ley viene a forzar esta colaboración. Yo creo que nuestra sociedad occidental tiene este problema, de que se le olvidó el concepto de la colaboración, ¿ya? Y lo entiende como el ser colaborativo es ser caritativo, y no tiene que ver con eso. La colaboración tiene que ver con el hecho de entender que yo debo vivir en una sociedad y debo
inevitablemente conectarme o relacionarme con el otro. Entonces la colaboración no tiene simplemente que ver con algo de que yo voy a aportar una cantidad de dinero, tiene que ver con que yo voy a respetar un ceder paso, voy a respetar un semáforo en rojo, voy a respetar la cuarentena, por ejemplo, voy a respetar el toque de queda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo entiendo que tengo que vivir en sociedad y que hay que hacer ciertos sacrificios en pos de todos. ¿Ya? Eso por una parte. Y por otra parte, creo que también hay una mala concepción acerca del término conflicto. El conflicto en realidad es una oportunidad. ¿Ya? Las sociedades orientales lo entienden muy bien, los japoneses, los chinos, para ellos la palabra crisis es como, no es algo malo cuando uno dice, oh, Chile está en crisis, oh, la educación está en crisis, la salud está en crisis. Al tiro nosotros decimos, oye, esto está pasando algo malo, pero en los países asiáticos u orientales no son así, porque ellos piensan, hoy estamos en una crisis, oh, qué tremenda oportunidad para lo que sea. ¿Ya? Esta es una oportunidad que tenemos para, y no lo ven como algo negativo, ¿ya? Pero nosotros somos distintos, somos diferentes. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, algo? Recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ya? Si alguien quiere hacerme alguna duda, alguna observación o desea opinar, vamos, libremente hágalo nomás. Quiero ahora darle un concepto de lo que es el derecho. ¿Qué podemos entender por derecho? ¿Ya? Para ir cerrando esta parte más introductoria. Miren, les voy a leer una definición que está en su PowerPoint después que les voy a hacer llegar. Se encuentra ahí. Y el derecho lo podemos definir, y aquí yo voy a tomar una definición de don Agustín Esquella. Él es profesor de Derecho, de Filosofía del Derecho, Introducción al Derecho, etcétera. Es una persona muy, muy culta, muy preparado, de la Universidad de Valparaíso. Y él lo define así. Tiene un libro bastante bueno de Introducción al Derecho, y él lo define así, como un fenómeno cultural. ¿Ya? O sea, el derecho, lo primero, chiquillo, es una creación del ser humano. Ojo con la prevención que les hago de aquellos que creen que existe un derecho natural o un orden o un conjunto de normas y principios anteriores al Estado y al ordenamiento jurídico. ¿Ya? Con esa salvedad, él lo define como un fenómeno cultural de carácter preferentemente normativo, ¿ya? O sea, de ley, lo voy a decir así, aunque no es exactamente, pero para que me entiendan, preferentemente normativo es como preferentemente materializado en la ley, ¿ya? Sustentado en el lenguaje, obvio, que regula su propia creación. Esto es súper importante. El derecho regula su propia creación, cómo se van a generar normas, cómo las vamos a derogar, cómo las vamos a modificar, ¿ya? Entonces, que regula su propia creación, interpretable a la vez que argumentable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo leo una norma jurídica, cada vez que yo leo una ley o un artículo de una ley, yo lo debo interpretar, ¿ya? Para saber que lo que dice es lo que dice, ¿ya? En el fondo es eso. Entonces es interpretable a la vez que argumentable, que rigen las relaciones de los hombres y mujeres que viven en sociedad y cuya nota identificatoria más específica consiste en la coercibilidad, esto es, en la legítima posibilidad de auxiliarse en la fuerza socialmente organizada para conseguir el cumplimiento de sus normas y, sobre todo, para conseguir una eficaz aplicación de las sanciones o condiciones adversas o negativas que deban seguir para los sujetos normativos cada vez que el derecho sea incumplido por alguno de estos. O sea,
En buen chileno, lo que podemos decir del derecho, que es una creación del ser humano, que tiene que ver con reglas, con normas, ¿ya? Que se deben cumplir y que estas normas regulan su propia creación, modificación o derogación, ¿ya? Que yo debo interpretarla para saber qué es lo que dicen. ¿Y qué hacen estas normas? Regulan las relaciones, ¿ya? El vivir en sociedad, regulan el vivir en sociedad entre hombres y mujeres, ¿ya? Pero aquí viene algo súper importante. Lo más identificatorio de estas normas, de estas reglas que nosotros nos damos, lo más importante es que tienen una característica de coercibilidad. ¿Esto qué es? Cada vez que alguien incumple la norma, se puede aplicar la fuerza socialmente organizada a través de los órganos estatales pertinentes. ¿Para qué? Para tomar a estas personas que no quieren cumplir la norma y forzarlos a que la cumplan. Y forzarlos a que la cumplan. De eso se trata el derecho. ¿Ya? ¿Qué les parece esto, chiquillos? ¿Alguna observación que me quieran hacer a esta definición? Podemos decir de la ley también, que le he hablado del derecho, pero también lo podemos entender como la ley. Aquí entonces surge y se alza como algo súper importante nuestra Constitución. Ya le vamos a dar un matiz, a ver si es que hoy día le alcanzo a hablar algo, pero hay cosas que tenemos que entender y darse cuenta que esta creación que hace el ser humano, que hacemos nosotros, se plasma en distintos instrumentos, ¿ya? Y el primero de los instrumentos en los cuales debiera plasmarse esto es en una constitución, ¿ya? Que es la norma superior de todo ordenamiento jurídico, de todo sistema jurídico. Lo que hay es como una pirámide y lo que hay arriba, más importante, es la Constitución. Y de ella derivan todas las otras normas, todas las otras leyes, ¿ya? Tienen que ser conforme a la Constitución. Ahora, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué se busca con el derecho? ¿Por qué nos damos estas normas? ¿Para qué lo hacemos? Yo les dije que era para vivir en sociedad. Pero, más específicamente, el derecho o las leyes juntas, así que forman parte de un sistema, de un engranaje, cumplen ciertas funciones y tienen ciertos fines, ¿ya? Cumplen ciertas funciones y tienen ciertos fines. Aunque a veces se usa como sinónimo, en este caso no lo vamos a usar como sinónimo, ¿ya? Función, en términos generales, tiene que ver o guarda relación con responder a la pregunta de que algo desarrolla o cumple por lo que hace, ¿ya? La función es qué es lo que hace según su condición, ¿ya? De manera lo que de manera de lo que podemos esperar respecto de esa cosa, ¿ya? De la función de esa cosa. En cambio, el fin tiene que ver para qué se hizo esa cosa. Uno es qué hace esa cosa y lo otro es para qué hace esa cosa, ¿ya? Entonces, en cuanto a las funciones del derecho, vamos a ver algunas que me interesa que podamos retener. La primera función del derecho, chiquillos, la primera función del derecho es orientar el comportamiento. Dirige la conducta de los miembros del grupo social valiéndose de normas y otros estándares que pueden ser vistos como mensajes que tratan de influir el comportamiento humano. Si ustedes quieren llamarlo un medio de control social, sí, eso es un medio de control social. El derecho y la ley es un medio de control social. Esa es la primera función. Orienta el comportamiento, lo dirige, ¿ya? A los miembros del grupo social, valiéndose
otras normas y de otros estándares que puedan ser vistos como mensajes que tratan de influir el comportamiento humano. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Todas las personas nacen en Chile iguales, sin dignidad y derecho, y cualquier esclavo que pise el territorio nacional quedará libre. Aquí vemos que, en el fondo, lo que nos está queriendo decir el legislador, que es la Constitución en este caso, lo que nos está queriendo decir es que en Chile somos todos libres e iguales. Ya está sentando un principio. O sea, me está orientando el comportamiento a mí, diciéndome, oiga, usted tiene que tratar a todas las personas iguales. Ya no puede tener un trato preferente con uno y que con otro. Entonces, una función del derecho es orientar el comportamiento humano. ¿Ya? Miren, hay diversos tipos de, como les dije yo, es un medio de control social. Ahora, no es el único, hay distintos medios de control social. Yo creo que el más importante o uno de los más importantes es la familia, o debiera serlo. O sea, ahí uno desde pequeño les van orientando el comportamiento. Y es lo típico, no haga esto, no, o forzar a que el miembro del en este caso los hijos generalmente, hagan una determinada conducta. Pero también está la educación, está la religión, están los usos sociales, están las ideologías, etc. La idea es mantener la cohesión del grupo social, evitando los conflictos en lo que se pueda o dándole una buena solución. Lo que hace el derecho es ejercer un control social formalizado, chiquillos. Formalizado. Los otros son más informales. En la familia uno no tiene una declaración de normas que el papá diga, miren, aquí en la muralla, pum, esto se puede, esto no se puede hacer. Generalmente son cosas orales que dice, oye, esto no, aquí en la casa yo no te permito esto, etc. Pero el papá no hace la constitución para la casa, no hace una constitución de normas ahí para la casa. Ahora, uno sabe lo que puede y no puede hacer, o sea, uno sabe muñequear ahí, sabe hasta dónde estirar el chicle, pero generalmente eso nunca está escrito. Entonces, pero en el derecho sí, es más, en el derecho debe estar escriturado. No puede ser que esté de manera verbal nomás, tiene que estar escriturado. Por excepción, en la costumbre jurídica no está escriturado en una ley, pero sí está recogido en fallos, en sentencias de los tribunales, por ejemplo. Resolución de conflicto. Es el segundo función del derecho. La función del derecho, ¿para qué creamos el derecho? O sea, ¿qué hace el derecho? No para qué, porque eso es el fin. El qué hace el derecho lo que hace es resolver conflictos. Bien o mal, más o menos, te gusta, no te gusta, cómo lo resuelve. Ah, el juez lo dejó libre, la puerta giratoria, debieron haberle dado pena de muerte, o 3 cadenas perpetuas. Ya, tú puedes tener tu idea, pero de lo que lo hace, resuelve el conflicto, bien, mal, más o menos, discutible, lo que quieras, pero el derecho resuelve el conflicto. En toda sociedad, a la par de darse relaciones, como yo les decía adelante, de cooperación, y también se dan relaciones de conflicto, ¿ya? Entonces, como consecuencias lógicas de las relaciones que se producen, ya que coexisten individuos o grupos de intereses que puedan tener coincidencia o discrepancia, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el derecho dentro de sus funciones es el resolver conflictos? Porque en una sociedad no es homogénea totalmente, ¿ya? Son muy diferentes una de la otra. Por lo tanto, van a haber algunas que van a necesitar que los grupos se coloquen de acuerdo y puedan resolver. No sé, pongamos un ejemplo muy concreto. Desde el 18 de octubre en adelante, pero en realidad desde mucho antes, en Chile se discutía el hecho de tener una nueva constitución. Entonces había un grupo que decía, no, por ningún motivo, si, oye, mira, hemos salido de la pobreza, Chile está súper bien, vamos todos tirando para adelante, mira nuestro ingreso per cápita, del 40% más pobre pasamos a un 5% de pobreza nomás extrema, así que no, estamos bien,
hagámosle algunos maquillajes a la Constitución, sí, cambiemos algunas cosas, pero no la echemos todo abajo, porque todo lo que hemos construido de tener una buena imagen a nivel mundial y estar en un barrio que es complicado, pero nosotros estar súper bien en Latinoamérica, etcétera, no. Ya, ese era un grupo que desde antes del 18 de octubre planteaban eso, y después del 18 de octubre con mayor razón. Pero hay otro grupo que desde hace mucho tiempo estaba planteando, cambiemos esta constitución. ¿Por qué? Porque no fue dada legítimamente. ¿Por qué? Porque fue impuesta a la fuerza. ¿Por qué? Porque establece un modelo que lo único que hace es enriquecer a unos pocos y empobrecer a otros. Y si bien es cierto, el concepto de pobreza que teníamos en los años 80 no es el mismo concepto de pobreza de hoy. O sea, no es pobre alguien que hoy día puede tener todo en la casa, plasma, puede tener lavadora, puede tener refrigerador, puede tener internet, puede tener computador, hasta un auto puede tener, pero esa persona está sumamente endeudada, esa persona su trabajo es precario, esa persona no pudo acceder a un estudio de calidad, etcétera. Entonces, el concepto de pobreza no es solamente carencia de cosas materiales, sino que es un conjunto de elementos que se tienen que ordenar y organizar para poder hacerle frente a la vida, y este modelo lo que hace es perpetuar la desigualdad y traernos cada vez más y más brechas entre ricos y pobres. En Chile, dicen, muy pocos se llevan mucha plata y muchos se llevan muy poca plata. Por lo tanto, hay que cambiar ese modelo. Entonces, tenemos dos grupos, se lo hice una caricatura en esto, chiquillos, me perdonarán, pero más o menos eso es lo que se recoge en el debate. Entonces, tenemos aquí dos grupos, unos que no quieren cambiar las reglas y otros que quieren cambiar las reglas. Entonces, están permanentemente chocando y esto explotó el 18 de octubre. Entonces, si bien es cierto, el 18 de octubre no salieron con una bandera y con una pancarta nueva constitución, eso se vino mucho después, pero sí habían consignas muy sociales no sé si llaman la igualdad, yo creo que equidad en los accesos a salud, educación, vivienda, trabajo precario, etcétera, mil cosas. El alza en el transporte público y los cobros que hay en la salud, bueno, ustedes ya saben, ya, mejor que yo incluso. Entonces, ¿cómo encauzamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a incendiar el país entero y no lo vamos a poder solucionar? No, el derecho tiene herramientas para poder solucionar este tipo de conflictos. ¿Y cómo están dadas? Se terminó encauzando esto a aquel día 25 de octubre. Yo espero, chicos, que todos ustedes vayan a votar. Voten a apruebo, rechazo, voten lo que quieran, pero tienen que ir a manifestar su voluntad. ¿Para qué? Para materializar esto, resolver conflictos. Esa es una función del derecho, resolver los conflictos, ¿ya? Entonces no podemos decir, quiero una sociedad en donde haya colaboración de sus miembros. Eso es redundante, porque en una sociedad, yo les dije, debe haber la colaboración. Por esencia, forma parte, el concepto de colaboración forma parte de su definición, forma parte de su esencia, ¿ya? O decir, quiero una sociedad en donde no existan los conflictos. Eso es total y absolutamente contradictorio. En una sociedad van a haber conflictos, ¿ya? La colaboración no es una virtud, como el conflicto no es una patología, no es una enfermedad, ¿ya? Ni la colaboración es una virtud cuando uno dice, ¡ay, qué colaborativo él, qué lindo! Oye, si es lo normal, es lo que todos debiésemos hacer. Es como dicen, oh, qué buen padre es él. Pero si uno tiene que ser buen papá, no debiese a uno, no sé, levantarle un monumento por lo buen papá que fue. No, es obligación de cada uno nomás ser buen padre. Ahora,
tampoco el conflicto es una enfermedad, es como ya otra vez, pucha, Chile está en un conflicto, cada 30, 40 años Chile tiene un problema, tiene conflicto y todo. Oye, forman parte de vivir en una sociedad. No podemos negar los conflictos y negarlos no nos va a servir de nada. ¿Ya? Entonces, cuando la primera función no se cumple, cuando el orientar la conducta no se pudo cumplir cabalmente, vienen los conflictos. Y cuando vienen los conflictos, entonces viene la resolución de los conflictos. Entonces el derecho me da la primera función de orientar el comportamiento. Pero si no se pudo orientar correctamente, lo que hace el derecho es decirme, ok, no se pudo lo primero, entonces vamos. Lo segundo, resolver conflictos. Ahora, ¿cómo se resuelven los conflictos? Y hay distintas maneras de resolver los conflictos. A través de la negociación, que es una modalidad en que las partes, los interesados en el conflicto, buscan directamente y sin la intervención de un tercero solucionar la diferencia que tienen, a través de una mediación que se produce toda vez que las partes aceptan que intervenga un tercero, cuyo papel es convencer a las partes de una posible solución. ¿Ya? Un arbitraje, ¿ya? Ocurre cuando en el tratamiento de un conflicto las partes designan de común acuerdo un árbitro y previamente se obligan a acatar su decisión, que es diferente a la mediación, porque en la mediación yo puedo decir, no, gracias, te doy gracias por cómo estás mediando aquí y lo que propones, pero no lo voy a aceptar. Pero en cambio en el arbitraje, yo antes de entrar al arbitraje digo, me comprometo a que lo que usted decida, yo lo voy a cumplir. ¿Ya? Está la conciliación, que es un procedimiento consistente en que también interviene un tercero imparcial, conciliador, pero que es designado al conflicto por el propio ordenamiento jurídico de antemano. No son las partes quienes lo designan, es la ley que lo designa. ¿Mm? Aquí la conciliación se da generalmente en etapas judiciales y el conciliador aquí es el juez, generalmente. ¿Ya? Generalmente es el juez. Está la adjudicación, y la adjudicación es ya derechamente entrar en un tribunal. Aquí es cuando ya se toma el conocimiento del conflicto y un juez lo resuelve. ¿Ya? Y un juez lo resuelve. También hay una tercera función, chiquillos. Son 6 funciones. Yo creo que vamos a pasar las funciones y lo terminamos hoy día la clase. La tercera función es una función promocional y la configuración de condiciones de vida. Fíjense lo que hace el derecho, chiquillos. Promocionar y configurar condiciones de vida. Aparece esta función en el derecho en la medida que los ordenamientos jurídicos, para conseguir determinados comportamientos que se consideran deseables, se valen no solo de castigos que tendrán que ser aplicados a quienes dejen de observar tales comportamientos, sino también de premios o recompensas a ser adjudicadas a quienes ejecuten determinadas conductas que al derecho le interesa promover. O sea, por ejemplo, al Estado chileno le interesa desincentivar el homicidio. ¿Y qué es lo que hace? Pone una pena alta al homicidio. El homicidio en Chile, chiquillos, tiene una pena se subió, antes era de 5 años y un día hacia arriba, ahora es de 10 años y un día hacia arriba. ¿Ya? Entonces el derecho va a imponer un castigo. Oiga, si usted mata, le voy a poner tal pena, de 10 años y un día hacia arriba. Si usted roba, le voy a poner una pena de 5 años y un día hacia arriba. ¿Por qué? Porque al derecho le interesa que se preserve la vida, por lo tanto no quiero que haya homicidio, y también le interesa que la gente tenga su derecho de propiedad sobre sus cosas y que no sea arrebatado injustamente. Ya le estoy poniendo ejemplo. Pero el derecho no solo se basa en el castigo, en el hecho de decir, oye, si tú haces eso, yo te voy a hacer esto. Si tú haces eso otro de acá, yo te voy a pegar con este látigo. Sino que también al derecho le interesa premiar. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Para los sectores más vulnerables o de clases medias bajas, el Estado los ayuda con un subsidio para que puedan tener su casa propia. Entonces, el Estado, ¿qué le dice? O el derecho, o la ley, ¿qué le dice? Oiga, si usted logra ahorrar X cantidad de dinero, yo le voy a regalar tanta cantidad,
que se llama subsidio. ¿Ya? Entonces, si usted ahorra tanto, yo le paso tanto y usted se puede comprar su casa. ¿Ya? La saca en un crédito hipotecario, etc. Es más, si usted ahorra una mínima cantidad, yo le puedo regalar una casa, que son las casas sociales, las viviendas sociales. ¿Ya? Entonces, ahí vemos esta función de una función promocional que promueve cosas, ¿ya? Y de configuración de condiciones de vida. Miren, hay algo más que les quiero decir. Hay una función también que es distributiva, ¿ya? El ordenamiento jurídico asigna a los miembros del grupo social, sean estos individuos o grupos, recursos económicos o servicios destinados a mejorar su situación y tienen como propósito asignar recursos a los sectores sociales más débiles y mejorar las condiciones materiales de vida de estos, lo cual dependerá del momento en el que se encuentre el Estado social de derecho. Claro, el Estado, es lo que yo les decía adelante, hace mucho rato, impone una carga de tributos, saca impuestos, ¿no es cierto? Supuestamente debiese ser de quienes ganan más. Toma esos impuestos, los toma hacia sí y los distribuye a quienes más lo necesitan, ¿ya? Pavimentando calles, construyendo casas, construyendo centros de educación, centros de salud, etcétera, ¿ya? Eso forma parte de la función del derecho. Estamos hablando de qué es lo que hace el derecho. Y el derecho lo que hace es distribuir. Lo hará bien, mal, más o menos, no me gusta, pero lo hace, ¿ya? Lo hace. ¿Se puede mejorar? Siempre, 100% se puede mejorar. Ahora, hay una función que es lo que hace el derecho, de organizar y legitimar el poder social. Legitima y organiza el poder social distribuyéndolo, toma el poder, el derecho, ¿sí? Imagínense todo esto, el poder así, una bola de poder, y lo empieza a distribuir en distintas autoridades y estableciendo los procedimientos a que estas autoridades tienen que sujetarse cada vez que adopten decisiones dentro de la esfera de sus competencias. ¿Ya? Lo vamos a explicar así. Imagínense que aquí está todo el poder, una bola de poder. El derecho lo toma y lo distribuye en 3 grandes grupos. Este poder lo toma y lo divide en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. En el poder ejecutivo está el presidente de la República con todos sus ministros, subsecretarios, seremías y todas las instituciones que forman parte del aparato estatal administrativo, están ahí, ¿ya? Hay algunas que son autónomas, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, pero en general están ahí. Luego hay el otro poder, el legislativo, que es las 2 cámaras de diputados y de senadores, que su función es crear leyes, básicamente es eso, y fiscalizar, ¿ya? A las autoridades. El Poder Ejecutivo lo que hace es administrar. Eso es lo que hace el Poder Ejecutivo. Yo presento este plan de gobierno, este proyecto de gobierno, y yo lo quiero ejecutar. Entonces ellos administran, distribuyen, etcétera, etcétera. Y está el Poder Judicial, que la función del Poder Judicial es resolver todos los conflictos de relevancia jurídica que se susciten en el país. Un delito, no me pagan el arriendo, me compré un auto, me salió malo, mi mamá me pega, me quiero divorciar, quiero adoptar un niño, mil cosas. Todos esos conflictos de relevancia jurídica están ahí. ¿Ya? Lo resuelve el Poder Judicial. Entonces, cada uno tiene sus competencias específicas
ninguno se puede meter en la función del otro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un juez no podría decir, ¿saben qué? Aquí en Talca voy a cerrar Talca para que el coronavirus no avance. Así que el juez saca una resolución y dice, se cierra Talca. ¿Lo puede hacer? No, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus competencias. ¿Lo puede hacer es un diputado? No, no lo puede hacer un diputado. ¿Lo puede hacer un senador? Tampoco. ¿Quién lo puede hacer? El presidente de la República, a través de sus distintas autoridades, podría decir, vamos a cerrar Talca. Vamos a cerrar Talca. Y no vamos a dejar entrar ni salir a nadie, sino un chequeo. No sé. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene sus facultades. Por ejemplo, el presidente de la República no podría decir, yo voy a resolver este caso, el caso Ámbar. Imagínense que el presidente de la República dijera, yo voy a resolver ese caso Ámbar y vamos a condenar a este tipo. No, no puede hacerlo el presidente. ¿Quién lo hace? El Poder Judicial. Lo hacen los jueces. Previa intervención del Ministerio Público, de los fiscales que reúnen las pruebas, se las llevan al juez y el juez ahí escucha al defensor y después toma una decisión. Lo estoy explicando en términos muy sencillos. ¿Ya? Entonces, el derecho toma el poder y lo distribuye y le da atribuciones a cada uno que no se pueden salir de esas atribuciones. ¿Ya? Y tienen que ser respetados. Tiene que ser respetado. Ya. Y vamos a la... Bueno, antes de pasar a la última función, también lo que hace este poder de organización, o esta función de organización y legitimación del poder, lo que hace también es ponerle límites al poder. O sea, un juez, por mucho que esté resolviendo un conflicto de relevancia jurídica, no puede llegar e imponerme la pena que a él se le ocurra. ¿Ya? Él no puede decir, oye, ya, este delito fue tan feo, pena de muerte. No, no puede. Tiene que imponer las penas que estén señaladas en la ley. Ya que el propio derecho le dijo, usted resuelva esto, pero así lo tiene que resolver. No puede usted imaginarse nada. Usted lo resuelve como aquí le decimos. Lo mismo, los diputados y los senadores no pueden crear cualquier ley. Hay ciertas cosas que ellos tienen que respetar. Por ejemplo, no podrían sacar una ley que dijera... a ver, ¿cómo? Establecer el racismo, por ejemplo. En Chile, las personas de tez blanca tendrán preferencia para ser beneficiarios de, no sé, de derechos sociales por sobre la gente de color negro. No podrían decir eso ellos. Aunque todos se pusiesen de acuerdo, no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe eso a nivel constitucional. ¿Ya? No se podría. Y más que a nivel constitucional ya forma parte de los tratados internacionales y tampoco podríamos hacerlo. Algo como eso. Finalmente está la función de cuidado del derecho. Esta función concierne a los operadores jurídicos, que son los legisladores, diputados y senadores. También el presidente de la República, porque él también propone o promueve proyectos de ley. Los jueces, los abogados, los notarios, los profesores de derecho, los funcionarios de la administración, de quienes se espera en la práctica de sus respectivas profesiones, así como en la interacción con los sujetos normativos, miembros del grupo, que permitan una realización más eficiente por parte del derecho de todas las formas y funciones ya mencionadas. ¿Ya? O sea, el derecho se protege a sí mismo, ¿ya? Para que no se destruya y no se creen leyes sin sentido. Así es que esos chiquillos yo creo ya van a ser las 4, me parece suficiente para el primer día. Ya después vamos a ir tomando más vuelitos. Les sugiero que se consigan su programa. Voy yo a revisar bien los PowerPoint y los voy a subir a la plataforma. Y aquí ya veo que hay un correo, pero les pido que me escriban, chiquillos, que uno de ustedes me escriba un correo a mí para yo poder responderlo sobre la misma y enviarle los apuntes. Pero quiero revisarle un par de cosas antes de mandárselo, así que probablemente sea más hacia el fin de semana que lo haga. ¿Ya? Eso sería por hoy. Pueden irse desconectando. Si es que alguien no tiene alguna duda o algo, me voy a quedar aquí un ratito para contestar, ¿ya? Eso, muchachos.
profesor. ¿Eh? Yo quería hacer unas preguntas, pero porque Vamos. va a ser al final de la clase, que algo más privado. Bueno, lo espero. Ya, gracias. No hay problema. Si alguien tiene preguntas, chiquillo, estoy aquí, ¿ya? Ya. Cuénteme, ¿cuál es su duda? Buena, hola, profe. Cuénteme. ¿Tiene grabando aún usted? Sí. Ah, sí, espérese, déjeme cortar esta cuestión.